noche, desde que circuló la noticia, aquí en Sin Censura, hemos abordado con toda seriedad, con toda oportunidad, el tema de lo que han presentado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York los fiscales de Estados Unidos, que esperan sean aceptadas, aprobadas como pruebas rumbo al juicio contra Genaro García Luna. Y hemos hablado de esta lista de periodistas y un medio que fueron sobornados con dinero de la corrupción de Genaro García Luna para protegerlo, para cuidar su imagen. Eso es lo que dicen los fiscales. Hemos hablado también, ayer lo hicimos con el maestro Jesús Lemus en Sin Censura Nocturno, de cómo hay periodistas amenazados y que podrían estar en peligro. Él se asume como uno de los periodistas en riesgo. Hay que recordar que el maestro Jesús Lemus escribió El licenciado sobre los tiempos de Calderón y de García Luna. Lo mismo en esta familia Sin Censura, el maestro Francisco Paco Cruz. Creo que debería de tener sus reservas y cuidarse por lo que ha dado a conocer la fiscalía, lo que se ha filtrado de los documentos en la Corte Este de Nueva York, porque Paco Cruz escribió García Luna, el señor de la muerte. Pero me doy cuenta que, después de tantos años, hay periodistas que se arrastran. No sé si le deban favores o recibieron mucha lana para arrastrarse como se arrastran, protegiendo a García Luna, defendiendo a García Luna y a Felipe Calderón. Por ejemplo, en Templo Mayor, que es la columna vertebral, la editorial más importante, todos los periódicos tienen esa columna vertebral. En el periódico Reforma se llama Templo Mayor. Y la verdad da asco, no puedo decir otra cosa, leer estas babosadas. Dice: las bolsas de valores se desplomaron en el mundo. Entre los inversionistas prevalecen la incertidumbre y el pesimismo, por lo que pinta para ser una recesión internacional. El peso bailotea frente al dólar. ¿Y de qué habló ayer el presidente de México? De Genaro García Luna, un funcionario que salió del gobierno hace ya 10 años y que hoy está preso. Tal vez al país le iría mejor si AMLO pusiera más atención al camino en lugar de ir manejando con los ojos en el espejo retrovisor. Si eso no es defender a García Luna, díganme qué es. Ahora resulta que hace mal Meme Yamel. Ayer reaparece y deja la víbora chillando en la mañanera nuestra corresponsal, nuestra diosa poblana Meme Yamel, por plantearle al presidente este tema que es de gran relevancia. A García Luna, los fiscales lo acusan de estar planeando el asesinato de posibles testigos en su contra rumbo al juicio. Entre ellos Cárdenas Palomino, quien fue su compinche, o hasta su cómplice, dirían algunos, y el otro, el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, que testificó en el caso contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que había entregado maletines con millones de dólares a Genaro García Luna. Ah, cabrón, ¿eso no es importante? Bueno, entiendo al periódico Reforma, porque en su momento tampoco fue importante hablar de la secta Nexium, de la que formó parte la hija del dueño, el dueño Alejandro Junco. Su hija fue señalada como una pieza importante de este entramado criminal, de esta secta sexual que llevó a Kid Ranier, a su fundador, a ser sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión. Por eso
de alguna manera los entiendo. Pero ¿qué me dicen de Carlos Marín? El gran periodista Carlos Marín, que se ha en algún momento puesto a cuestionar a medios como Sin Censura desde sus trincheras. En el periódico Milenio, en su columna, esto sí es de encabronante, insultante, asqueroso. En su columna dice, chiste de risa loca sobre García Luna. Lo publica el periódico Milenio hoy. Darle crédito al chisme. Darle crédito al chisme de Genaro García Luna fue sopeado en su celda. Darle crédito al chisme de que Genaro García Luna fue sopeado en su celda por un reo habilitado de agente encubierto y que por un teléfono celular ordenó contactar a la mafia rusa para asesinar a un supuesto testigo, ni más ni menos que Reinaldo el Rey Zambada, es cuando menos tan idiota como el cuento mismo. Implica suponer que la prisión estadounidense, donde está recluido, es igual de vulnerable que las cárceles mexicanas y que el exdirector de la Agencia Federal y exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, a quien se le imputa recibir sobornos del Chapo Guzmán, no solo es imbécil, sino que desconoce prácticas policíacas elementales y ni siquiera de películas o series de televisión, dirigió enseñanzas tan básicas como desconfiar de cualquier desconocido. Alguien así de menso es quien como narcofuncionario incautó al poderoso capo de capos el mayor cargamento, 23,5 toneladas de cocaína que se ha logrado en el mundo en el puerto de Manzanillo, y quien pese a ese y otros golpes se prestó a servir de lacayo al célebre cártel de Sinaloa. El documento dado a conocer antier es de algo que supuestamente ocurrió a finales de 2020. García Luna fue detenido en 2019 y delata la desesperación de la Fiscalía neoyorquina que, a falta de sólidas pruebas contra el señalado por Reinaldo Zambada en el juicio contra el Chapo de recibir entre 3 y 5 millones de dólares, trata de que el juez Brian Cogan imponga un jurado anónimo y secuestrado con el pretexto de que el exfuncionario puede amenazar o mandar a asesinar a sus integrantes. Mira hasta dónde llega la defensa de Carlos Marín de García Luna. No sobra recordar que un año después de que García Luna dejó de ser secretario federal de Seguridad Pública, los titulares de las principales agencias de justicia de Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia, la Procuraduría, le hicieron reconocimientos por la colaboración binacional que mantuvieron, y el Departamento de Estado le concedió la visa Albert Einstein, distinción en extremo especial para extranjeros distinguidos. Hago un paréntesis. Tampoco o se hace pendejo o no lo sabe, es ignorante de estas cosas, pero las autoridades estadounidenses te pueden dejar trabajar cuando andas en malos pasos, y cuando les conviene, te chingan. Si mientras no les convenga, ahí te tienen, y cuando menos piensas, mocos. Por eso llama la atención, sigo leyendo a Carlos Marín en Milenio, por eso llama la atención que la Fiscalía gringa tomara en serio la afirmación en el proceso de Joaquín Guzmán Loera, del hermano del Mayo Zambada, en el sentido de que lo habían sobornado con 3 o 5 millones de dólares, no recuerdo, contenidos en un maletín o portafolios que le fueron entregados en un restaurante. El monto deprime porque equivale a poco más de 120 millones de pesos mexicanos actuales, siendo que como secretario tan solo en su último año, Genaro García Luna manejó un presupuesto de 45,000 millones de pesos, parte de los cuales no tenía que comprobar. Lo del sopeo del agente encubierto y las supuestas amenazas, inclusive a periodistas, y la mafia rusa, son aderezo de pastelazo en un caso del que García Luna se dice tan ajeno que, lejos de buscar un acuerdo de cooperación o algo por el estilo, se dice no culpable o inocente y se atiene a que le demuestren lo que, en el mejor de los casos, se antoja un apestoso taco de lengua. Y firma Carlos Marín. Pero fíjense nada más. Lo del sopeo del agente encubierto y las supuestas amenazas, inclusive a periodistas, y la mafia rusa, son aderezo de pastelazo en un caso de que García Luna se dice tan ajeno que, lejos de buscar un acuerdo de cooperación o algo por el estilo, se dice no culpable o inocente y se atiene a que le demuestren lo que, en el mejor de los casos, se antoja un apestoso taco de lengua. Ni Felipe Calderón se atrevió a tanto. Hay que revisar, voy a revisar si Felipe Calderón ya se pronunció. A ver, 5 horas, 19 horas. Pues no,
Felipe Calderón, el expresidente de México, el que fuera jefe de Genaro García Luna, sigue sin pronunciarse. Más rápido, Carlos Marín. ¿Y por qué lo menciono? ¿Sabe por qué lo menciono? Porque fíjese cómo es de perverso Carlos Marín. Dice que lo del sopeo, las supuestas amenazas inclusive a periodistas, la mafia rusa, son aderezo de pastelazo. Pero qué extraño que Carlos Marín no mencione que los fiscales también señalan, además de las amenazas, de las supuestas amenazas, sobornos a periodistas y por lo menos a un medio de comunicación para que protegieran la imagen de Genaro García Luna. Eso sí es perverso. Miren nada más qué hijo de la chingada me salió Carlos Marín. Las supuestas amenazas, inclusive contra... Y los sobornos, apá. También hay señalados sobornos en lo que presentaron los fiscales. Ah, miren nada más. De eso no convenía, porque dicen que lo que no huele, lo que no suena honesto, suena metálico, ¿no? Lo que no huele a honestidad, huele a calabaza. Y la defensa de Marín, el que en algún momento dijo que eran los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los que le debían disculpas a Jesús Murillo Caram, acuérdese, pues salió en el programa de Ciro Gómez Leiva esta mañana y siguió con su defensa.